Bendecidos, eso, así me gusta. ¿Qué tal el clima? ¿Les gusta? Está espectacular, ¿verdad? A mí no sé por qué, no sé si es que me tocaba predicar hoy, pero salí y ya enseguida del parqueo me cogió el airecito y ya la garganta me empezó a... Ese es el enemigo. Es un placer siempre, iglesia, un privilegio estar acá trayendo la palabra del Señor. Le pido por favor que cierre sus ojitos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por traernos una vez más aquí a tu casa, Señor. Te pedimos que nos hables, Papá, que nos traigas una palabra, un mensaje que sea rema para nuestras vidas, Señor. Te pido que uses mi boca, Padre, y que fluyas a través de mí, Señor, para que ese mensaje quede tatuado en tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hace 2 prédicas atrás empecé una serie que la basé en mi experiencia, en mi testimonio con mi papá. Esa serie pues la basé en la relación de padres e hijos, y la primera de esa prédica, la primera de esa serie, la titulé ¿Quién es Él y por qué? No sé si alguno de acá se recuerda. Si no se recuerda, olvídese porque no quedó grabada, así que no la voy a poder ver. Lo siento mucho. Pero en esa prédica les hablé de cómo podemos sanar, ¿no? Esa imagen que tenemos distorsionada de lo que es la verdadera paternidad. Cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuando dejamos que Jesús entre en nuestro corazón, automáticamente pasamos a ser hijos de Dios. Él nos adopta, ¿cierto? Entonces, hay veces que esa relación tan distorsionada, tan mala que tenemos con nuestros padres biológicos hace que no deja que la paternidad de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces, en esa prédica les hablé de lo que es la verdadera paternidad basándose en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Hablamos que Él era un Padre compasivo, un Padre que nos protege, que nos provee, un Padre que da herencia y que no quita, un Padre que nos escucha, un Padre de palabra, que Él es un Padre que no abandona y que está en todo momento. Amén. Entonces, ya sabemos que Él es nuestro Padre, sabemos que somos sus hijos, pero esa relación de una manera u otra tiene que sanar. Y ahí es donde llegó la segunda prédica, que fue más o menos hace como 2 meses. Y es que para poder sanar esa relación tenemos que perdonar, ¿cierto? Perdonar a nuestros padres biológicos o a cualquier otra persona que de alguna manera nos hayas hecho daño, ¿verdad? Y es que la falta de perdón limita que nosotros nos podamos desarrollar por completo como hijos y que podamos disfrutar de esos privilegios que tenemos como hijos, porque tenemos un gran tesoro, tenemos derechos, ¿verdad?, que nos da nuestro Padre Celestial. Pero si yo les voy a mostrar a ustedes esa riqueza, primero tengo que mostrarles cómo poder llegar a ella. Y es que en la Biblia nos dice, y el Señor nos dice, que el pecado nos aleja de Él, y la falta de perdón es un pecado. Entonces, en la segunda prédica de esta serie, les hablé de que primero tenemos que reconocer el pecado, ¿verdad?, para poder perdonar. Tenemos que reconocer de que es un pecado y que estamos pecando, ¿verdad? También les hablé que para poder perdonar tenemos que cambiar el filtro con el que miramos. Ya no podemos mirar con los ojos de la carne, sino que tenemos que mirar con los ojos del Espíritu. Amén. Y también pues les dije que tenemos que dejarlo todo en control de Dios. Que sea Dios el que tome la justicia, ¿verdad? Y que la haga en el tiempo que Él crea adecuado, y que sea también el que tome el control y que nos sane nuestras heridas. Amén. Entonces ya ahora sí, sabiendo de que tenemos un Padre Celestial, de que somos sus hijos, amén, y de que ya esa relación se restauró completamente porque ya supimos identificar
el pecado, ¿verdad? Que era la falta de perdón. Y ahora ya estamos ya listos, ¿verdad? Para poder disfrutar por completo de esos privilegios que tenemos, poder disfrutar de esas riquezas, ¿verdad? La Biblia nos dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Imagínense todo lo que nosotros podemos disfrutar, ¿verdad? Con Papá Dios. Increíble. Pero así como también tenemos esos privilegios, ¿verdad? Esos derechos, también tenemos responsabilidades. Y de eso es de lo que les voy a hablar hoy, iglesia. De las responsabilidades que tenemos como hijos. Porque no todo es felicidad. Amén. En Cristo Jesús todo es felicidad, pero tenemos nuestro papel como hijos, así como lo tenemos con nuestros padres biológicos, ¿cierto? Tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. Y por eso es que le titulé esta prédica, Honra al que honra merece. Y es que la honra es una palabra que abarca todas las responsabilidades que nosotros tenemos como hijos. Todas. La honra es una palabra muy, muy importante cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, porque hay veces que también llegamos sin saber cuál es el verdadero significado de esta. Entonces, cuando ya tenemos esa identidad de hijos, amén, que recibimos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, y cuando nuestra mentalidad cambia, porque ya ese chip que traemos del mundo tiene que cambiar y convertirse en una mentalidad de hijo, porque ya entonces como tenemos un padre grande, tenemos que soñar en grande, ¿verdad? Como ya tenemos un papá, ya no podemos andar por ahí como huérfanos, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a honrarlo. Amén. Y es que la honra a alguien significa respetarlo, estimarlo. El grado de honor que le otorgamos a alguien depende de gran medida de su posición y de sus logros. Honramos a la persona por diversas razones, tales como su posición, su poder, sus logros, su identidad, etc. Y es que el honor o la honra que le vamos a dar a un niño pequeño no va a ser la misma que le vamos a dar, por ejemplo, a un soldado que fue a la guerra. ¿Cierto? Entonces, Jesús nos dijo varias veces en la Biblia de que tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial, así como Él lo hizo, pero no solamente lo tenemos que honrar de afuera, o sea, el exterior, también lo tenemos que honrar en el corazón. Por eso en la palabra nos dice, en Mateo 15:8 nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Él nos quería decir que honran de afuera honran hacia afuera para que los demás vean, pero en sí en su corazón no sienten esa honra genuinamente. Entonces, más adelante en Mateo 22:37 nos vuelve a decir, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Él nos quiere decir que tenemos que amarlo con nuestro corazón, con nuestra mente y también con nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener siempre eso pendiente, o sea, presente cuando vamos a honrar a nuestros padres, o cuando vamos a honrar a cualquier otra persona que merece honra, cuando vamos a honrar a nuestro Padre Celestial, lo podemos hacer con nuestras actitudes, lo podemos hacer con nuestras acciones o con nuestras emociones. Y de eso es de lo que vamos a aprender hoy. ¿Están listos, iglesia? Los veo como dormidos, no sé. ¿Le aburrió la introducción? Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Entonces, la actitud que tenemos hacia quienes honramos incluyen la consideración, el respeto y la reverencia. ¿Ok? Vamos a comenzar por la actitud. ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud? Pues el respeto significa preocuparse por el impacto de nuestras acciones en los demás. O sea, cuando sentimos respeto por alguien, estamos preocupados por lo que nuestras acciones puedan causar en la vida de esa persona, ¿cierto? Cuando chiquitos a mí me decían, usted que si ve a una persona mayor, tiene que tratarla de usted. No le puedes decir tú, porque eso es una falta de respeto. No sé si a alguien más le enseñaron así. A mí me decían, es de usted. ¿Por qué? Porque esa persona tenía valor, era una persona ya grande, de experiencia, y había que darle el valor que esa persona merecía, ¿cierto? Entonces, el respeto desde chiquito a nuestros padres lo hacíamos, respetando las decisiones que ellos tomaban, ¿cierto? Si ellos decían, a tal hora se come, a tal hora había que ir a comer, ¿cierto?
Si ellos decían, a tal hora regresas de la fiesta, a tal hora había que estar ahí. Si no, nos cerraban la puerta y no entrábamos, nos quedábamos afuera, ¿cierto? Si ellos nos hablaban o nos regañaban, nosotros no podíamos contestar en mala forma. Teníamos que respetar la autoridad. Teníamos que respetar. Si no, nuestra boquita pasaba hacia la parte de atrás. Nuestra cara daba vuelta completa. No, los dientes salían volando, ¿verdad? Entonces, teníamos que tratarlo de buena manera, ¿cierto? Cuando íbamos creciendo, ya que nos convertíamos en teenager, había veces que pues ya comenzaban con nuestras peleas con nuestras madres. No sé si a ustedes les pasan, pero a mí me pasó. A todo el mundo, gracias a Dios, no soy la única. Entonces había veces en esas peleitas, ¿verdad? De madre e hija, de que ellas pues creían que tenían la razón por algo. Eran peleas tontas y decían, sí, es que era así, era así. Y uno sabía en el fondo de que no, de que nosotros teníamos la razón. Pero aún así, uno que tenía que hacer, callarse la boca y decir, sí, es verdad, mamá, tienes toda la razón, es cierto, es así, ¿verdad? El respeto que teníamos por nuestros mayores, ¿verdad? Desde cuna nos los enseñaron. Y es que el Señor en su palabra nos dice, en Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Después, cuando crecemos, ya que ya fuimos adultos, había veces que ya esas peleitas pequeñas ya no eran tan pequeñas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya teníamos una manera diferente de pensar, ya nuestra actitud quizás no coincidía o nuestra opinión no coincidía con la de ellos. Y como nos dice el Señor, teníamos que honrarlo, ¿verdad? Teníamos que respetarlo y tenemos que respetarlos, porque aunque usted tenga 50 años y su mamá aún está viva, su papá está vivo, usted tiene que respetarlo, porque es su padre. El Señor nos dice, honre, o sea que no es una decisión, no es que si queremos o no, no, es un deber. Tenemos que honrarlos, ¿verdad? Y es que a nuestro Señor también es igual. Lo que pasa es que hay veces, no sé, que se nos olvida, se nos cruza el cable, no sé, como no lo vemos así, pues en carne y hueso, como que hay veces que se nos olvida esa parte de respeto. Y pensamos que en la honra no va incluido el respeto hacia el Señor también. Y es que al Señor tenemos que respetarlo, por ejemplo, respetar su palabra. Amén. Tenemos que respetar su palabra. Así como cuando mamá y papá nos regañaban y uno tenía que quedarse quietecito así, mirándolo fijo, y hasta que ellos nos terminaran de hablar, nosotros no nos podíamos ir, no podíamos cerrar ni los ojos y teníamos que estar ahí. Así también tenemos que hacer con nuestro Padre Celestial, amén. Tenemos que estar pendientes, tenemos que, escuchar, velar. Si alguien viene, ¿verdad? Y nos habla y nos está hablando de su palabra, de la Biblia, tenemos que estar ahí, quietecitos, mirando, porque es Papá Dios el que nos está hablando. No es cualquier persona, es Papá Dios. Amén. Y es triste, iglesia, porque usted sabe que yo desde ahí arriba lo veo todo. Bendito Dios Padre Celestial. Ay, hoy es jueves, ¿verdad? ¿Puedo hablar, pastor? Es triste. Hay veces que quizás porque queremos mandarle mensajito a nuestros familiares, no sé, mandarles videíto, como decirle, oh, mira fulanita, qué poderoso la palabra que recibí. Nos ponemos a tirar fotos, nos ponemos a tomar videitos y de pronto nos concentramos tanto en el teléfono que la palabra pasa ¡puf! Y no la entendimos, no escuchamos, no captamos el mensaje que el Señor nos quería dar en ese momento. Amén. Eso es falta de respeto. Falta de respeto cuando, por ejemplo, hay alguien acá hablando y no sé, salimos 500 veces afuera, vamos 500 veces al baño, como si en la casa no tuviéramos baño, iglesia. No es cierto. Ahora no se preocupe, si tiene que ir al baño, vaya al baño, tranquilo, no se preocupe. Pero lo que me refiero es que está hablando Papá Dios, nos está hablando y tenemos que estar escuchando, atentos a su palabra. Amén. Lo respetamos, por ejemplo, cuando no nos avergonzamos de Él. Cuando no ocultamos que somos sus hijos. Amén. Hay veces que en no querer ser religiosos nos callamos la boca, ¿verdad? Por tal de que no nos señalen, de que no nos digan, ay, va el cristianito.
¿Qué importa si ustedes les dicen cristianitos, si le dicen religiosos? ¿Qué importa? Usted lo que tiene que importar es lo que piensa papá Dios de usted. Amén. No nos podemos avergonzar de Él. Eso se llama respeto. ¿O acaso nosotros andamos por la calle ocultando quién es nuestro padre biológico, quién es nuestra madre biológica? No, nosotros no lo hacemos, nosotros no lo ocultamos. ¿Cómo lo vamos a ocultar a Él? Respeto también es, por ejemplo, cuando aceptamos sus decisiones. Y cuando estoy hablando de decisiones, puede ser decisiones en nuestra vida o decisiones ministeriales, por ejemplo, acá en la iglesia. Hay decisiones que Él toma en nuestra vida que a nosotros son un poco difíciles de entender o que no queremos entender. Pero tenemos que recordar siempre de que Él es papá y todas las decisiones que tomen van a ser por nuestro bien. Así como lo tomaba mamá y papá cuando nosotros éramos chiquitos, así también lo va a hacer Él. Y si Él dice esto, eso hay que respetarlo. Por ejemplo, ¿puedo hablar otra vez? Y aquí voy a hacer paréntesis. Ay, que me estoy desahogando. No, mentira. No. Aquí no hay nadie así. Pero yo me he dado cuenta en otras iglesias, ¿ok? Fíjese que estoy tratando de acomodar la situación. En otras iglesias me he dado cuenta de que, por ejemplo, cuando las ovejitas no están de acuerdo con el líder o no están de acuerdo con el pastor que le tocó, ellos se dirigen a los pastores como si fueran personas así como corrientes. En vez de decirle pastor, pastora, lo llaman por su nombre. No sé si han estado en algún lugar así. Y eso, iglesia, eso es falta de respeto al Señor. Porque el que puso a esa persona ahí no fue un humano, sino fue el Señor. El Señor escogió a esa persona y le dio un llamado y le dijo: tú vas a ser pastor, tú vas a ser maestro, tú vas a ser evangelista. O sea que eso fue una decisión del Señor, fue escogido por el Señor, no por nosotros. Entonces, al usted dirigirse a esa persona sin, vamos a decir, sin respetar esa decisión, sin respetar el llamado que tiene esa persona, está faltándole el respeto al Señor. Ok, ahora sí voy a pasar porque no. Ay, qué fuerte. Se tenía que decir, se dijo. Pero bendito Dios que aquí no hay nadie así, ¿verdad? Bendito Dios que todos aquí respetamos a nuestro Dios, a nuestro Señor, ¿verdad? Papá Dios. Amén. Entonces, las emociones que experimentamos hacia los que honramos incluyen la admiración, la adoración o incluso el temor. Ya pasamos por la parte de la actitud, ahora vamos por la parte de las emociones, ¿cierto? Recuerden que el Señor dijo, tenemos que honrarlo con cuerpo, con alma, con espíritu, con mente, con todo. O sea, tiene que ser una honra genuina de corazón, no solamente con acciones. Entonces vamos por la parte de las emociones, ¿verdad? Esto incluye adoración, la adoración, o incluso puede ser el temor. Yo me recuerdo cuando yo era chiquita, yo admiraba mucho a mi mamá y aún la admiro, lógicamente, pero cuando chiquita yo tenía una obsesión con ella. Y yo siempre quería de que ella estuviera bien. Yo me portaba bien para que ella no se enojara, porque no me gustaba verla enojada, no me gustaba verla triste. Entonces yo sabía que el key de ella, o sea, la cosita de ella que la iba a poner mal, era si yo sacaba malas notas en la escuela. Ella siempre me decía, tu única responsabilidad aquí en la casa es hacer las tareas, portarte bien en la escuela y hacer todo tu trabajo. Eso era, ella me lo decía siempre. Entonces, hubo una ocasión en que no todo salió así. En el que, desgraciadamente, no pude sacar las calificaciones, ¿verdad? Que tan buenas como ella hubiera querido. Me recuerdo que era una clase de geografía y era un tema, ya ni me acuerdo qué tema era, pero era una clase de geografía. Era muy, muy difícil. Y por mucho que yo estudié, por mucho que yo traté, no me entró. O sea, no hubo, no entró. No pude. Y cuando me hicieron la prueba, la suspendí. Y era, gracias a Dios, no fui yo la única. Era media aula la que había suspendido. Parece que la maestra no lo explicó bien. Ahí está la respuesta. No lo explicó bien el tema. Entonces, la maestra parece que estaba tan enojada que dijo, voy a hacer una reunión de padres, pero solamente con los padres de los que suspendieron. Ay, Dios mío. A mi mamá nunca la habían llamado de la escuela y la vinieron a llamar
ese día por primera vez solamente para decirle que yo había suspendido una prueba de geografía. Ustedes se imaginan cómo se puso esa cubana, ¿no? Ella que es rubia, de ojos azules, ella se puso roja, de todos colores, ella no sabía ni qué decirme. Pero mi dolor no era en sí porque yo había suspendido la prueba, porque yo sabía que esa prueba yo no podía volver a repetir. Mi dolor era porque la había decepcionado. Mi dolor era porque ya la veía triste, porque ella había pasado vergüenza, porque eso es lo que me decía. No te imaginas la vergüenza que pasé cuando llegué y que mencionaron tu nombre. Y a mí eso me partió el corazón, porque yo la admiraba tanto que decía, no puede ser que yo haya provocado ese sentimiento en ella, de que ella ahora se sienta así por mí. Entonces, así como nosotros tratamos, iglesia, con nuestros padres, tratamos de hacer las cosas correctas, tratamos de portarnos bien, tratamos de hacer lo mejor para que los demás, ¿verdad? A esas personas que nos admiramos, a esas personas que tenemos como ídolos, en este caso mamá y papá, o sea, todo eso que hacemos para que ellos estén bien, así también lo tenemos que hacer con nuestro Señor. Tenemos que darle una admiración, una adoración, y tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Cuando yo estoy en el mundo espiritual, yo lo admiro tanto y lo quiero tanto que cuando llega la tentación o cuando hay alguna oportunidad de hacer algo malo por ahí, yo siempre me recuerdo de eso. Digo, no, si yo caigo, si yo cometo pecado, yo me recuerdo de mi mamá, cómo se sentía, y así mismo también se va a sentir el Señor. Va a sentir vergüenza, se va a sentir decepcionado de mí. Ya no va a ser igual. Y eso lo tenemos que tener presente, ¿verdad? Tenemos que tener eso presente cuando vayamos a caer. En 1 Corintios 10:31 nos dice, sí pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero hay otra traducción que dice, traducción del lenguaje actual, dice, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo para la honra a Dios. Y es que el significado bíblico de la palabra honra se deriva del hebreo kabod, que indica gloria. O sea, que toda honra que nosotros le demos al Señor va a ser para glorificarlo. Bendito Dios, va a ser para glorificarlo. Y es que honrar a Dios significa mostrarle la estima, el respeto, la reverencia, la admiración, la adoración, el temor, la alabanza, la sumisión y la obediencia. Y ahí es donde vamos a la parte de la acción. ¿Cómo lo vamos a honrar con nuestras acciones? Con la obediencia. Las acciones que realizamos hacia quienes honramos incluyen la obediencia. Obedecer implica en diversos grados la subordinación de la voluntad o una autoridad, el que acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se prohíbe. O sea que, no sé si en su caso lo hacían, pero cuando en mi casa decían, mientras que tú vivas bajo este techo, se hace lo que yo diga, ¿verdad? ¿Y qué es lo que había que hacer? Lo que ellos decían. Era obedecer. Había que obedecer la autoridad que había en la casa. Y si no obedecíamos, corran. Corran. Había que obedecer. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En Efesios 6:1 de otra traducción dice, hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. Así mismo como obedecíamos a nuestros padres, tenemos que hacerlo con el Señor. Pero es que sabe, iglesia, que hay veces que, y esto es triste de decirlo, pero hay veces que obedecemos, estamos sirviendo y estamos en espera, ¿verdad?, de una respuesta de parte del Señor. Oramos y pedimos y suplicamos, ayunamos, hacemos lo que haya que hacer porque tenemos una petición. No sé, queremos una familia y yo quiero una familia y necesito una familia y quiero tener hijos y quiero un matrimonio y quiero casarme, quiero un esposo, y obedecemos y servimos al Señor
Y después cuando tenemos ya, ¿verdad? Ese milagro, cuando tenemos ya esa tierra prometida, usamos esa misma tierra prometida como justificación para nuestra desobediencia. Ejemplo, ya no puedo ir a servir porque es que los niños están chiquitos, no tengo con quién dejarlos. Pero esa misma familia es la que estábamos pidiendo años atrás y ahora esa es la que usamos como justificación para no ir. ¿Me deja ir por ahí, pastor? Permiso. Quiero un trabajo, necesito un trabajo. Es que no me alcanza para pagar la renta. ¿Con qué voy a pagar la renta? Necesito un trabajo. Padre, ábreme puertas, ponme personas no sé, adelante, que me ayuden, que me den una palanca, como decimos buen cubano. Tenemos el trabajo. Al otro día nos llaman para venir a servir. Ay, no, pastor, no puedo porque mire que entro a trabajar a tal hora. Entonces imagínese, al otro día tengo que levantarme de madrugada y después que no puedo descansar y me quedo dormido. Es triste, ¿verdad? Y créeme que esto a mí me dolió en el alma cuando lo estaba preparando, porque es que yo creo que de alguna manera nos pasa a todos. La desobediencia. Y esto es primordial. No podemos ser hijos si no obedecemos al Señor. Así como obedecemos las leyes de nuestra casa cuando éramos pequeños, también tenemos que obedecer las leyes de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿O vamos a estar sirviendo para qué? ¿Porque nos conviene? ¿Vamos a obedecer porque vamos a tener frutos al final de nuestra obediencia? Porque sabemos que el Señor honra a los que le honran. Entonces, hay veces que nos hacemos los loquitos y sabemos que eso va a pasar, entonces vamos a portarnos bien un poquito y cuando ya tengamos ya el milagrito hecho, ya ahí sí, ya vamos a tomar un descanso, vamos a tomar vacaciones porque fue mucho ayuno, porque fue mucha oración. Tenemos que obedecer, iglesia, pero genuinamente, de corazón. Amén. Y es que la desobediencia trae sus consecuencias. La desobediencia trae sus consecuencias y en la Biblia hay muchas historias que hablan de eso. Y hay una en particular que a mí me encanta, que es la historia de Jonás. A mí me encanta porque es como si fuera una película de Disney, no sé, es como una ficción así extrema. Y es que Jonás era un profeta obstinado, de estos de cara dura. Y no sé si, pero hay mucha gente que son así. No sé si conoce alguno, ¿verdad? De estos obstinados que sí, ok, yo obedezco, pero hasta que yo quiera. O sea, hasta que tengo mis límites. Y él era así. Entonces había una ciudad que se llamaba Asiria. Una ciudad que se llamaba Asiria. Y las personas de ahí viven en Nínive. Entonces era una ciudad muy mala. Las personas eran muy malas. Y el Señor le había dado varias oportunidades. Y Él dijo en su gran misericordia, mira, esta es la última oportunidad que les voy a dar. Y ahí fue donde fue y escogió a Jonás. Dijo, tú que eres cabeza dura, tú los vas a poner en su lugar. Vete para allá. Y hay que se arrepientan. Pero ya el Señor conocía el corazón de Jonás. Ya él sabía. Entonces Jonás, cabeza dura al fin, él en su interior decía, ay, pero si se portaron mal, que se mueran, no importa. Déjalos así. ¿Para qué se van a arrepentir? Que se quemen en el infierno. Ese era Jonás. Él no quería que ellos se salvaran. Y cuando salió, él dijo, sí, yo voy. Ok, le dijo el Señor, yo voy. Pero cuando salió, él no fue para allá. Fue para el lado contrario. Porque él decía, ¿para qué? Que se mueran. Y la Biblia nos cuenta que ellos estaban en la barca y cayó una tormenta muy grande. Tan grande que ya todos los que estaban en la barca estaban preocupados. Hasta que se dieron cuenta que era por culpa de Jonás, porque había desobedecido al Señor. Y dijeron, ahí está el culpable. ¿Y qué dijo Jonás? Ok, lo reconozco, sí, fui yo. Si quieren, tírenme al mar. Listo, Jonás. Dice, ya, cuando el mar me reciba, ya todo se va a calmar, ya todo va a pasar. No, así tan fácil no es. El Señor no es bobo, no podemos jugar con Él. Ellos esperaron y dijeron, bueno, vamos a dar una oportunidad, a ver qué pasa.
Pero llegó un momento en que no, era demasiado. Y ellos estaban preocupados, estaban angustiados. Y lo tiraron al mar. Y en el mar, el Señor mandó un pez. Usted imagínese el pez del tamaño que usted quiera. Un pez grande, una ballena, no sé, una orca, lo que usted quiera. Y dice que el pez se lo tragó y tuvo 3 días y 3 noches dentro de la barriga ese pez. Y ahí ya Jonás ya definitivamente tuvo que aceptarlo, decir: Señor, perdóname, sácame de aquí, desobedecí. Y el Señor dice que desde debajo del mar, dentro de la barriga del pez, escuchó su oración y le dijo al pez que lo vomitara en la orilla. Jonás fue, predicó, ¿verdad? Dio un mensaje de arrepentimiento y fue tanta la misericordia del Señor que los perdonó. No los mató, los perdonó. Pero es que si vemos en la historia de Jonás, vemos las consecuencias de nuestros malos actos, pero también vemos que nuestra desobediencia también lastima a las personas que nos rodean. Tiene que tener mucho cuidado si usted está pasando por una prueba o si usted ve, no sé, que está pasando algo en su casa, en su familia. ¿Qué está pasando usted cómo está obedeciendo usted al Señor? Porque los que estaban en el barco con Jonás también pagaron las consecuencias de su desobediencia. Y hay veces que eso pasa también con nosotros en casa. Vemos que estamos pasando por una prueba muy grande o que todo está patas para arriba, y puede ser que sea por causa de nuestra desobediencia. Algunas veces, iglesia, desobedecemos porque simplemente no queremos, porque nos da miedo enfrentarnos, ¿verdad?, a lo desconocido. Eso puede ser, por ejemplo, cuando nos dan llamado al ministerio en algo. No sé, cuando nos llaman, por ejemplo, a ser líderes. Hay gente que obedecen y sirven, pero ya cuando dicen: ay, vas a ser líder, ay, no, mira, hasta aquí llegué, lo siento mucho, lo siento, pero no llego hasta ahí. Mucha responsabilidad. Nos da miedo lo desconocido. No queremos obedecer hasta ahí. Y es que no nos damos cuenta, iglesia, pero cuando Dios nos da una orden, esa orden no llega vacía. Esa orden llega con una unción, ¿verdad? Un respaldo. Esa orden llega con armas, con herramientas para que nosotros podamos cumplirla. Y lo hemos visto aquí. ¿Cuántas veces nuestros pastores, por ejemplo, han pasado por situaciones y ellos han obedecido, ¿cierto? Y han estado parados aquí, obedeciendo al Señor, predicando la palabra. Quizás pudieron estar en otro lugar, no sé, por ejemplo, cuando el pastor pasó su proceso con su mamá. Él llegaba de viaje y al otro día estaba acá predicando, y quizás su corazón estaba roto porque no lo contó, pero estaba acá obedeciendo al Señor. La misma pastora Amelia, la situación que tiene papá allá, quizás en medio de una guerra, no sé, ella quizás puede estar distraída o pensando, puede decir que no, incluso hasta de pararse acá arriba porque no tiene ganas, no sé. Pero ella dice: sí, yo voy a cumplir, yo voy a obedecer lo que el Señor me mandó a hacer. Amén. Yo, en mi caso particular, un ejemplo, yo me recuerdo que el 13 de diciembre del 2020, el pastor me mandó a predicar. Pastor Roberto, cada vez que me escribe, me da un miedo, usted no se imagina. Y a él le encanta torturarme porque me manda memes. A él le encanta. Pero ese día, ese 13 de diciembre, hacía un mes que mi tía había fallecido, y mi abuelo en ese momento, cuando vine a predicar, estaba en terapia intensiva. Yo le podía haber dicho al pastor: mira, lo siento, tengo la cabeza en otro lado, estoy cansada, no puedo. Pero tenía que obedecer. Yo me senté a escribir la prédica y yo ni sabía lo que estaba escribiendo. Y yo incluso traje una palabra y ni la dije. El Señor me llevó por otro lado. Amén. Y hay veces que se ponen a hablar los chicos y entre ellos, qué sé yo, y la prédica que más recuerdan mía es ese día. Y yo no me acuerdo de lo que yo hablé. Usted me pregunta ahora y yo no me acuerdo de lo que hablé. Pero es la que más le ha llegado a ellos. ¿Por qué? Porque tuve el respaldo del Señor. Yo obedecí y el Señor me dio su unción, ¿verdad? Me usó como instrumento para llevar ese mensaje que Él quería que su pueblo escuchara. Amén. Pero eso lo tenemos cuando obedecemos. Cuando le obedecemos, a pesar de que no sabemos cuál va a ser el final,
no sabemos cuál va a ser el resultado, pero aún así obedecemos. Cuando no sabemos qué es lo que va a pasar y obedecemos, esa obediencia trae las bendiciones del Señor, porque el Señor nos honra por haberle honrado. Amén. La Biblia dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos que confiar en Él, iglesia, porque cuando confiamos y lo honramos y le obedecemos, estamos dejándole decir de que tenemos fe en Él, de que confiamos en Él, y eso le gusta. Si no, pregúntale a cualquier papá si ellos se ponen contentos cuando su hijo le obedece, cuando su hijo se porta bien, ¿verdad? Cualquier padre se siente orgulloso. Sí, mi hijo se porta bien, es encantador, hace todo lo que lo digo. Y es que es bonito obedecer a papá Dios. Amén. Y se obedezcan al mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y lo obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Amén. Hay veces que es difícil, iglesia, lo reconozco, sí. Es difícil obedecer, y más cuando no queremos, cuando nos da miedo. Es difícil, hay veces, respetar, porque hay padres, entiendo, que no cooperan, o quizás que hemos tenido relaciones malas, ¿verdad? O que no ha sido la mejor relación padre-hijos, ¿verdad? Una relación ejemplar quizás no han tenido, y es difícil respetar eso, porque quizás han sido experiencias malas que han marcado, ¿verdad? Pero tenemos que honrar, porque es nuestro deber. Pero les puedo decir, iglesia, cuando llegue ese momento y ustedes estén ahí y digan, no puedo, acuérdense del ejemplo que nos dio Jesús. El ejemplo que nos dio Jesús es el ejemplo más grande de obediencia que existe. Fíjense en lo que hizo Jesús, en la obediencia que tuvo Jesús. En Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él podía haber dicho, no lo voy a hacer. Podía haber dicho, mira, está buena la tentación, voy a caer porque me gusta, de todas maneras soy Dios, tengo poder, después no pasa nada. No. Él vino y sufrió lo mismo que sufrimos nosotros. Él vino y pasó por lo mismo que estamos pasando por nosotros, y aún así Él obedeció. Pudiendo haber hecho algo diferente, Él se quedó y pasó por lo mismo. Así que si usted quizás está sufriendo porque está haciendo dieta y le ponen una Coca-Cola delante y eso a usted le da mucho sufrimiento, tranquilo, ya Jesús pasó también por eso. Jesús lo entiende. Entonces, usted recuerde siempre a Jesús. Jesús también pasó por ahí. Él dedicó toda su vida para obedecer a su papá. Imagínense, con devoción, a pesar de que no siempre fue tan fácil para él. Amén. Y ese ejemplo lo vemos en el huerto de Getsemaní. Pero primero quiero leerles Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, que es cierto, si usted sufre por la dieta, Jesús también seguro que sufrió por la dieta. Así que no se preocupe. Fíjese en Él. En el huerto de Getsemaní Él oró al Padre, porque era difícil. En Mateo 26:39 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hay veces que vamos a pasar, iglesia, por situaciones difíciles, dolorosas, que vamos a estar arrodillados ahí delante de la presencia del Señor, diciéndole: Padre,
No, Padre, ¿por qué? Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa porque es muy difícil, porque no tengo fuerzas. ¿Por qué razón tiene que ser así? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Pero Jesús también pasó por ahí. Y Él fue obediente, iglesia. Él fue obediente. Él obedeció al Padre y confió en Él. Sabía que era lo correcto. Aunque le dolía y sufrió, pero obedeció. Sabía que era lo correcto. En Juan 14:23 dice: Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a Él y viviremos con Él. Amén. Y es que el Señor vive en nosotros, nuestro Padre vive en nosotros. Y como les decía al principio, ya no somos huérfanos. Ya no somos huérfanos, somos hijos. Y Él está con nosotros. Cuando usted está en el trabajo, por ejemplo, los hombres que están en el trabajo, en construcción, está levantando un bloque, papá Dios está ahí al lado de usted. Cuando estamos en la cocina, las que cocinan, haciendo algo para cocinar, las que le están haciendo la comida a su familia, papá Dios está ahí con usted. Amén. Cuando usted va camino a su trabajo, está manejando, ¿verdad? Y está enojado por la persona que se metió al medio, tranquilo, papá Dios está ahí al lado de usted. Amén. Cuando usted está ahí hablando con alguien, quizás, no sé, lo ofendió, le dijo algo, usted tiene ganas de cogerlo por el cuello, tranquilo, recuerda que papá Dios está al lado de usted. Amén. Y es que Él está ahí todo momento, en todo momento. Y es que honrar a Dios significa adorarle en todas nuestras actitudes, sentimientos y acciones. Imagínense, si Él está con nosotros todo momento, nuestra vida 24/7 tiene que ser pura honra. Pura honra. Amén. Así como teníamos que hacerlo con mamá y papá, tenemos que hacerlo con papá Dios. Amén. Es nuestro creador, nuestro sustentador, redentor. Nuestra vida y nuestro aliento proviene de Dios. Amén. Apocalipsis 4:11. Señor digno, eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Iglesia amada, la silla que usted tiene ahora es de papá Dios. Dile a la persona que tienes al lado: esa silla no es tuya, esa silla es de papá Dios. Esa ropa que usted tiene ahora, esa ropa es de papá Dios. Papá Dios se la dio a usted. Amén. Así como cuando usted era niño, ¿verdad? Y su papá o su mamá le compraban los zapatos que a usted le gustaban. O cuando usted era niño y nosotros las niñas nos antojábamos de una muñeca, ¿verdad? Y papá iba y nos las compraba. Así hace papá Dios con nosotros. Nos da todo lo que necesitamos, todo lo que le pedimos, todo lo que queremos. E incluso hay veces que no nos da antes de nosotros pedirlo, porque Él conoce nuestro corazón. Y si Él es así, tan bueno, iglesia, ¿cómo nosotros no ser buenos con Él? Es lo menos que podemos hacer para agradecerle. Es lo menos que podemos hacer para agradecerle por todo, todo. El aire que usted respira, haga así, respire profundo. Ay, qué rico, ¿verdad? Ay, qué rico. Ese aire se lo doy papá Dios. Ese aire que había allá afuera, esa brisa que la despeinó usted, señora, que vino tan bonita peinada hoy, esa brisa es de papá Dios. Ese carro que tenemos, ¿verdad? Que a veces nos quejamos de él porque se rompe todo el tiempo, que no tiene aire acondicionado, que no sé qué. Ese carro es de papá Dios y se lo dio papá Dios, y tranquilo, y se lo dio a ese, le va a dar otro también. Pero tenga paciencia, honre, obedezca, respete. Amén. Y Él lo va a honrar a usted también. Amén. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. Solo podemos honrar a Dios si vivimos
no para nuestra propia gloria, sino para la suya. Amén. ¿Cuántos quieren ser buenos hijos aquí hoy? ¿Cuántos fueron buenos hijos cuando eran chiquitos? Poquitas manos. Poquitas manos. Ay, por Dios, ¿no fueron buenos hijos ustedes? Padre Santo. Bueno, yo creo que yo fui buena hija. Hay que preguntarle a mi mamá a ver si es verdad. Pero yo creo que sí, que yo fui buena hija. Y es bonito. Bueno, sí, gracias a Dios. Sí, soy buena hija. Pero es bonito cuando le preguntan a una mamá, ay, ¿tu hijo se porta bien? Que ella diga, sí, mi hijo se porta re bien. Pero que lo diga de verdad, no irónicamente, ¿verdad? Que lo diga de verdad. Y es bonito, y va a ser bonito cuando lleguemos allá arriba y que papá Dios nos diga, ay, qué bien te portaste, hijo. Imagínense ustedes que nos diga así, qué bien te portaste. Obedeciste, me respetaste mi palabra, respetaste mis decisiones, me escuchaste. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos diga, aunque no sabías cuál ibas a hacer al final, aunque no sabías, tenías miedo, aún así diste el paso de fe y creíste en mí. Qué bien lo hiciste, hijo. Iglesia, tenemos un Padre. Amén. Ya esa relación distorsionada que teníamos por cuenta de ese abandono que papá biológico nos hizo, ya eso no existe, olvídese, porque ya eso fue restaurado. En el momento en que Cristo Jesús llegó a nuestro corazón, ya fuimos adoptados, amén. Y si había algo por ahí, alguna herida, ya eso fue perdonado, amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos ayudó a perdonar. Lo depositamos todo en sus manos, Él tomó el control, ¿verdad? Y si hubo una herida, Él la cicatrizó, nos sanó, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar de esas promesas, de esos privilegios, de esas riquezas. ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Dándole honra a Él y siendo buenos hijos. Amén. Póngase de pie, iglesia.